Solamente el versículo, pido que mantengan su Biblia abierta para que podamos meditar en esta mañana en la palabra de nuestro Dios y concretamente en este tema, dentro de la serie Discipulado, el tema de las bendiciones del discipulado. Juan 8, 41, ¿están listos para que lean conmigo, por favor? Dice la palabra de nuestro Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice Cristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. Hemos venido hablando, iglesia, acerca de esta serie de discipulado con el propósito de seguir enfocándonos en el principal quehacer de la iglesia. El principal quehacer de toda iglesia debe enfocarse o tiene que ser el discipulado. Si no hay discipulado, iglesia, no hay futuro bueno para la iglesia, no hay un buen futuro para la iglesia. La semana pasada, entre otras cosas, les decía que el discipulado tiene como propósito glorificar a Dios. Es decir, estamos llamados al discipulado para que a través de Él mismo, a través del discipulado, nosotros glorifiquemos a Dios. Y hoy quiero decirles otra parte importante también, que el discipulado es para nuestra bendición. ¿Ok? El discipulado es para la bendición de todos los creyentes, todos los seguidores de Cristo. Y ustedes van a ver por qué. De tal manera que el discipulado es un asunto y debe ser un asunto central para toda persona que por la gracia de Dios ha entrado en una relación con el Padre por medio de Jesucristo. Toda persona que ya ha entrado en esa relación con el Padre por medio de Cristo, entonces esa persona debe enfocarse en el discipulado, como les decía desde la semana pasada y lo hablábamos el miércoles también, ¿no? Comentaba que en la vida todos deseamos prosperar, ¿verdad? Todos deseamos avanzar, deseamos ir mejorando conforme nuestras posibilidades. No necesariamente no vamos mejorando conforme quisiéramos, ¿verdad? Pero sí conforme vamos teniendo la oportunidad. Ahora bien, a pesar de que el discipulado es un tema de toda la vida, es un tema que Cristo nos encargó, no es un tema que hemos abordado en forma apropiada. Como consecuencia, no hemos logrado disfrutar de las bendiciones del discipulado. Es como aquella persona a la que le recomiendan un determinado platillo, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez que le recomendaban algún platillo y decían: no se me antoja, no quiero, la verdad, no, yo puedo comer otra cosa, pero eso que me están ofreciendo para que coma, no quiero probarlo? Y cuando lo prueba, queda fascinado, ¿no? Cuando lo prueba, queda encantado. Lo mismo con el discipulado. Mientras uno no lo pruebe, uno dice: híjole, pues no, yo creo que eso no es para mí. Pero cuando lo empiezas a probar, dices: no, pero por supuesto que esto es para mí, ¿verdad? Por supuesto que esto es algo que yo necesito hacer. Cuando usted va a un lugar y comió rico, ¿no es cierto que recomienda ese lugar? Solemos recomendar ese lugar, ¿verdad? Nadie nos pregunta, pero nosotros en automático: oye, fíjate que fui a unos tacos muy ricos, ¿no? O fui a comer un pozole, no sé, lo que sea, ¿no? Y entonces lo vamos hablando. ¿Por qué? Porque queremos que otros también tengan la experiencia de comer
o de degustar ese platillo que a nosotros nos ha resultado rico, exquisito. Lo mismo ocurre con el discipulado. Cuando ya lo hemos probado, no nos conformamos con decir, bueno, esto es para mí, qué bueno, ahora queremos que otras personas también prueben o tengan la experiencia en el discipulado. Por eso hoy quiero hablarles de algunas, porque no son todas, ¿verdad?, las que voy a mencionar, pero sí algunas de las bendiciones del discipulado. Vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo el discipulado Cristo lo establece, entre otras cosas, para que nosotros lo disfrutemos, para que nosotros aprovechemos el discipulado, para que sea para nuestra bendición. Ahora bien, antes de entrar a esas bendiciones del discipulado, voy a responder a una pregunta que es importante responderla. ¿Qué es el discipulado? ¿Cómo lo podemos definir? Y yo les he comentado en otras ocasiones que es muy curioso ver en la Biblia, en el ministerio de Cristo. Fíjense, Cristo, alguien que discipuló siempre, Cristo, alguien que encomendó el discipulado, nos encomendó que discipuláramos a otros, nos encomendó, tan importante fue el discipulado que Cristo dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Fíjense bien, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y añade Cristo, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pues bien, Cristo no nos dio una definición de discipulado, ¿sí? No la encontramos en el Evangelio, pero sí podemos ver que nos dejó un ejemplo muy claro, un ejemplo contundente acerca de qué es el discipulado, cómo se debe hacer y por qué se debe de hacer. Así que déjenme compartirles esta definición de discipulado, que creo que puede no ser suficiente, porque en un tema tan amplio, tan importante, me parece que una definición podría no ser suficiente. Y queda abierta para que se le pueda añadir más. Pero me parece que podemos entender como discipulado bíblico el proceso dinámico e intencional de aprendizaje y crecimiento. Lo digo de nuevo, discipulado, proceso dinámico e intencional, no casual, no esporádico, sino que es un proceso dinámico e intencional. Es algo que hacemos, ¿verdad?, en forma deliberada, de un proceso, ojo, dinámico e intencional de aprendizaje y crecimiento. Ojo con el dato, proceso dinámico e intencional de aprendizaje y crecimiento dirigidos por alguien más, teniendo como fundamento la Biblia. El discipulado se debe centrar en la Biblia. El discipulado no es un cursito para ver qué aprendemos, ¿verdad? El discipulado no es un cursito pues para ver qué se logra aprender. No, el discipulado es un proceso dinámico, intencional, de aprendizaje y crecimiento, dirigido por otra persona, teniendo como fundamento la Biblia, para alcanzar la madurez. Ese es el discipulado, para que podamos madurar. Entonces, déjeme mencionar esas bendiciones del discipulado, o algunas de las muchas que hay. Así que recuerde, Dios dejó el discipulado para mi propio bien. Y lo primero es, Dios lo dejó para transformar mi vida y ayudarme a madurar. Para eso lo dejó Dios. ¿Ok? Para eso se nos ha encargado discipular a otros. Por eso tenemos que ser discipulados, porque luego tenemos que discipular a otras personas. De tal manera que el discipulado tiene como objetivo, tiene la bendición, aunque a veces no vemos, ¿verdad?, la transformación de nuestra vida y la madurez como una bendición, pero es una gran bendición. ¿Por qué razón?
Primero, porque como hemos dicho ya en otros momentos también, Dios desea que maduremos de manera integral, que maduremos en todas las áreas. El discipulado permite un crecimiento, no solamente el llamado crecimiento espiritual, sino crecimiento emocional, crecimiento psicológico, crecimiento relacional. Es un crecimiento integral y lo podemos ver en la vida del propio Cristo. Ahora bien, si nos apegamos entonces fielmente al método que Cristo dejó, podemos llegar a esa meta. La Biblia dice en Efesios 4:11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. La iglesia debe de ser edificada, los cristianos. Pedro dice que Cristo es la piedra viva, dice Pedro. Y luego dice también, ustedes, habla Pedro ya la iglesia, ¿verdad? Ustedes como piedra viva, dice Pedro, sed edificados. Así que somos llamados para la edificación. La segunda bendición del discipulado es que por medio del discipulado podemos mantenernos firmes en el camino de la fe. Lo repito de nuevo. Podemos mantenernos firmes en el camino de la fe. Muchas personas a lo largo de la historia que creyeron en Cristo en algún momento han abandonado su fe en Dios. Han regresado al mundo, han vuelto a lo de siempre. Y me parece que la principal causa de esto es la falta de un discipulado. Si las personas son discipuladas, es más fácil que permanezcan en el camino de la fe, porque cuando no lo son, entonces no crecen, no maduran y por lo tanto son vulnerables a las tentaciones y a los ataques. Así que otros no han abandonado la fe, muchos cristianos no han abandonado la fe, pero no logran desarrollar una fe sólida, sino que viven una espiritualidad caracterizada por la frustración, por el fracaso, por el desgano, porque no han puesto su empeño en madurar a través del discipulado. Una persona que ha sido discipulada y ha entendido el evangelio no puede volver atrás. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Cristo hablaba a las multitudes, allí en Juan capítulo 6, uno de los casos, ¿no? Cristo les dijo una ocasión a la multitud: ustedes me siguen porque les di de comer. ¿Se acuerdan esa parte? Dice Cristo, me siguen porque yo les di de comer. Y les empieza a decir, ahora no es que se los está echando en cara, ¿verdad? ¿Cómo se dice cuando alguien dice? Reprochando, ¿verdad? No es que se los esté reprochando, ¿verdad? No está diciéndoles, no, es que ustedes si no les doy de comer no bien. No está Cristo reprochándoles, no. Está diciéndoles que tienen que buscar el camino de la madurez, el camino de la verdadera espiritualidad. Y cuando Él les dijo eso, les dijo además que debían de preocuparse por su espiritualidad. Y entonces empezaron a irse. Se fueron. Yo supongo que más de uno se fue resentido con Cristo porque sintieron que se les reprochaba lo que Él les había, aunque no era el objeto o el propósito de Cristo. Y entonces Cristo se dirige a los apóstoles, a los 12, y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Yo no sé, ¿verdad? Si quizá esto el texto no lo dice, pero quizá, ¿verdad? Cuando los discípulos, los 12, veían que la multitud se iba, yo creo que empezaron a poner cara de angustia, así me estoy explicando. Yo creo que pues empezaron a preocuparse y a decir: híjole, parece que al maestro se le está pasando la mano. Quizá más de uno pudo haber pensado: no debería de estarles diciendo eso porque se van a ir. Quizá, no lo sabemos, ¿verdad? Y cuando Cristo les dice a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Cristo les dijo, cuando les dice eso, Pedro respondió diciendo:
¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Verdad? ¿A quién vamos a ir? Pedro le dice, nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído. En el discipulado la persona conoce a Cristo y entiende que el único camino para la salvación es Jesucristo. Por eso el discipulado, mis hermanos, tiene que ver con nuestra permanencia en la fe. Dice Pedro, segunda de Pedro 3:17 y 18, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrado por el error de los libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Pedro dice que un cristiano puede perder la estabilidad y caer, pero luego añade, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo es, para que no caigan, para que no sean arrastrados, dice Pedro, crezcan. Y la forma de creer es a través del discipulado. La otra bendición, mis amados, la otra bendición del discipulado es que el discipulado nos ayuda a conocer más a Dios. La Biblia nos muestra que Dios se nos ha revelado. Y el anhelo de Dios es que nosotros le conozcamos a Él. Dios se ha revelado en la creación, se ha revelado en las Escrituras, se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y el propósito de Dios entonces es que nosotros le conozcamos a Él. Dice Dios en el Antiguo Testamento, dice el Señor, si en algo han de gloriarse los hombres, dice el Señor, que se gloríen en conocerme, ¿no? Si, es como si se dijera, ¿verdad? Si algo bueno tendrían que presumir los seres humanos, ¿no? Si algo bueno de algo bueno tendrían que hacer alarde, dice Cristo, dice Dios, gloríense de conocerme. Gloríense, dice el Señor, de saber que yo soy Dios y que no hay más. Así que tenemos que comprender también que conocer un poco de la Biblia no necesariamente es conocer a Cristo. Repito, conocer un poco de la Biblia no necesariamente es conocer a Dios. No significa que alguien, porque ha leído un poco de la Biblia, no significa que conoce a Dios en realidad. Porque a Dios se le puede conocer a través de la Biblia, pero se le conoce a través de una relación personal. Y existen dos maneras, me parece, en ese sentido en que podemos conocer a Dios. La primera es cuando conocemos a Dios por referencia. Es decir, cuando otra persona nos habla de Dios. Eso es conocer a Dios por referencia. La otra manera, y que se complementa con la primera, es el conocer a Dios por experiencia. Es decir, yo no me conformo solamente con que alguien me hable de Dios, sino que ahora yo quiero conocer a Dios por experiencia propia, y es a través del discipulado. Job dijo, de oídas te había oído. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? ¿Y qué más añade? Mas ahora mis ojos te ven. Wow. Job dice, es como si Job dijera, ya me habían hablado de ti. Yo ya sabía algo de ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que cuando alguien nos habla de Dios, eso es bueno, es conocerlo por referencia. Pero cuando nosotros lo conocemos, es decir, cuando lo buscamos, cuando tenemos la experiencia propia, eso es también conocer a Dios. ¿Qué más encontramos, mis amados hermanos, en el discipulado? Pedro dice, en esa idea de conocer a Dios, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Dice Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Otra cosa, otra gran bendición, mis hermanos.
Otra gran bendición en el discipulado es que el discipulado nos coloca frente a la palabra de Dios continuamente. Escuche bien esto. El discipulado nos coloca frente a la palabra de Dios continuamente. El contacto frecuente con la palabra de Dios en el discipulado es algo elemental. Los creyentes necesitamos desarrollar un contacto frecuente con las Escrituras. Los creyentes que llevamos varios años en la fe, escuche esto, el que lleva muchos años en la fe necesita revisar su relación con la Biblia. Digo, todos lo necesitamos hacer, pero los que llevamos muchos años, para quienes la Biblia es como algo tan común, para quienes la Biblia es algo tan cotidiano que ya no la valoramos o que no reconocemos el valor que tiene, necesitamos revisar nuestra relación con la Biblia y asegurarnos de que la relación de usted y la Biblia sea significativa tanto en frecuencia como en calidad. ¿Qué tan frecuentemente lee usted la Biblia? El discípulo tiene que estar leyendo la Biblia frecuentemente, lo necesita. El discípulo no solo debe leer por leer, el discípulo debe desarrollar una relación de calidad con la Biblia, leer, estudiar, meditar, eso debe de hacer todo discípulo. Jesús les dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, serán realmente mis discípulos. Ojo, permanecer en la palabra significa obedecer. Y para poder obedecer la palabra, la tenemos que aprender, la tenemos que meditar, la tenemos que buscar frecuentemente. Por eso Cristo dijo a los discípulos cuando los mandó a esa labor de discipulado, les dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. De tal manera que a través del discipulado usted y yo tenemos una relación más profunda con la Biblia. Otra bendición del discipulado es que a través del discipulado podemos nosotros conocer y experimentar nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es su verdadera identidad para esta vida y para siempre? Dios, es decir, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Esa es nuestra verdadera identidad. El mundo nos ha engañado en muchas ocasiones, haciéndonos pensar que somos importantes a partir del dinero que ganamos, que somos importantes a partir de la profesión que tenemos. El mundo nos ha hecho creer que somos importantes a partir del auto que tenemos. El mundo nos ha hecho creer que somos importantes a partir de la marca de la ropa que usamos. Y por eso hay gente que puede presumir, ¿verdad? Y que se afana por comprar ropa carísima, ¿no? Aunque sea a crédito. Pero hay gente que se afana por eso. Porque el mundo nos hace creer que lo que usamos es lo que define nuestra identidad. Y en realidad nosotros somos lo que Dios dice que somos. Ahora, si leemos el Evangelio, nos damos cuenta de que nuestra identidad en verdad está en Jesucristo. Cuando somos salvos, cuando Dios nos perdona, somos salvos, pero es necesario que lleguemos a conocer nuestra nueva identidad. ¿Quién es usted en Jesucristo? Y Cristo dice en Mateo 5 que nosotros somos la sal de la tierra y que somos también la luz del mundo. Dice Cristo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y dice la Escritura, Pedro dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. En el discipulado, mis amados hermanos, llegamos a conocer quiénes somos, entendemos realmente quiénes somos. A través del discipulado logramos entender
que la tierra no es nuestro destino final, que la tierra solamente es temporal para nosotros, que estamos destinados para ir y estar con Dios. Cuando la persona sabe quién es en Cristo, entiende el propósito de Dios para su vida y entiende cuál es el lugar que tiene en los planes de Dios. Repito, cuando una persona, cuando usted y yo sabemos quiénes somos en Cristo, entendemos el propósito de Dios para nuestra vida y entendemos también el lugar que Dios nos ha dado dentro de sus planes. Además, esa persona vive una espiritualidad más plena y con mayor sentido. Porque recuerde, somos lo que Dios dice que somos. Déjenme mencionar dos cosas más que son bendición para nosotros a través del discipulado. A través del discipulado, Dios nos conduce para que cumplamos con el propósito de Él hacia nosotros. Tenemos una meta para nosotros. Dios tiene una meta para nosotros. Hay un propósito de parte de Dios para los creyentes. Dios llama a los creyentes y tiene un propósito para ellos. No es que Dios nos llame y diga, bueno, ya te llamé, ya eres salvo y ahora haz con tu vida lo que tú quieras. No es así en realidad, sino que el discipulado nos conduce al cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Dios tiene un plan para su pueblo, pero aquellos que no quieren entrar a ese plan, aquellos que no quieren entrar a esa dinámica de Dios para ellos, no puede cumplirse en ellos el propósito. Recuerde, ¿cuál era la meta de Dios con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y los llevó por el desierto? Llevarlos a la tierra prometida y ofrecerles un reposo, dice la palabra. Es decir, no solamente darles una tierra, sino que ellos descansaran en Dios. Ellos realmente obtuvieran el verdadero reposo, del cual el día de reposo es símbolo, pero Dios quería darles un reposo mayor y solamente se podía dar a través de la comunión con Dios. Pero ellos no hicieron caso a lo que Dios les estaba diciendo. Por lo tanto, como no quisieron entrar en el propósito de Dios, lo que ocurrió fue que Dios los fue dejando por el camino. ¿Se acuerdan? Los fue dejando por el desierto. Dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser como Cristo es el propósito de Dios para nosotros. Es decir, alcanzar la madurez. Y como hemos dicho, la ruta del crecimiento, la ruta de la madurez es el discipulado. Es por medio del discipulado, es por medio de ello que Dios nos mantiene en el proceso de crecimiento, mis hermanos. No hay verdadero crecimiento si no hay verdadero discipulado. No hay verdadero crecimiento si no hay verdadero discipulado. Finalmente, ¿qué más se propone Dios a través del discipulado para nosotros? Dios nos prepara a través del discipulado para que podamos servirle eficazmente. Estamos llamados para servir a Dios. Y en ese llamado, Dios le quiere preparar a usted para servir eficazmente en el trabajo del ministerio. Uno de los principales y grandes privilegios que Dios nos concede es servirle. Aunque hay quienes ven el servicio a Dios como una carga, como algo que pesa, como algo que les resulta abrumador, lo ven como algo que sería bueno liberarse de eso. La verdad, mis amados hermanos, es que el hecho de servir a Dios es un gran privilegio y el discipulado nos prepara para ello. Por eso Pablo dice, como ya vimos hace un rato, que Dios,
constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar. El discipulado es para que sirvamos a Dios. Usted está llamado para servir a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en relación al discipulado? Esto es muy importante, mis amados hermanos. Importa porque en el tiempo de Cristo había también personas que, si bien algunos lo seguían de inmediato, otros no lo querían seguir. Otros lo seguían, pero pensaban que podían seguirlo a su manera. Como es evidente por la Biblia misma, el discipulado entonces es una gran bendición. Debido a ello, es importante asumir una actitud correcta para poder disfrutar de esos beneficios también. Si alguien no quiere asumir una actitud correcta, entonces las bendiciones del discipulado serán para aquellos que sí lo hagan, pero nosotros tenemos que procurar hacerlo, mis amados hermanos. Al menos déjenme hablarles de un par de actitudes que debemos de asumir en la dinámica del discipulado en relación a Cristo. En primer lugar, debemos asumir una actitud de agradecimiento, porque Dios nos llamó. Dios nos llamó. Si Dios no le hubiera llamado, ¿dónde estaría usted hoy? ¿Qué sería de su vida? Algunos, quizá ya ni viviríamos probablemente, ¿no? Otros estaríamos hundidos en el vicio. En fin, es una bendición que Dios nos haya llamado. Debe agradecerle y decirle a Dios: Padre, gracias por llamarme. Pero ese llamado tiene una responsabilidad. Dice un autor que a veces los cristianos, hay cristianos que son como los niños cuando les dan el pan tostado con la mermelada, ¿no? A un niño se le da el pan tostado con la mermelada y normalmente se quiere comer solo la mermelada, ¿verdad? Y quiere que le pongan más mermelada en el mismo pan tostado. Y las mamás dicen: no, te tienes que comer el pan tostado también. Algunos cristianos solamente quieren las bendiciones del discipulado, de la espiritualidad. Pero como dije, si no hacemos lo correcto, las bendiciones no llegan. Y la otra parte entonces es la actitud de la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene dos caras. La responsabilidad de ser un discípulo para Cristo. Tenemos esa responsabilidad, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser discípulos de Cristo. Y la siguiente responsabilidad es hacer discípulos para Cristo. Pero vamos por parte. En esta iglesia estamos trabajando para que ustedes participen de su proceso de discipulado. Esperamos que ustedes estén listos, vengan puntuales el próximo domingo. No solamente puntuales, dispuestos, con una Biblia, un cuaderno, pluma para escribir, una buena actitud. Y es importante que lleguen con puntualidad. Porque eso nos hará crecer. Concluyo diciéndoles, mis hermanos, como seguidores de Cristo, debemos convertirnos en fieles discípulos. Debemos convertirnos en fieles discípulos. Dice Cristo: si permanecen en mi palabra, serán realmente mis discípulos. Debemos enfocarnos con todo nuestro interés. Recuerde esa definición que le daba del discipulado. La retomo aquí. Recuerde, el discipulado es el proceso dinámico e intencional de aprendizaje y crecimiento, dirigido por otra persona, teniendo como fundamento la Biblia para alcanzar la madurez. Eso, mis amados hermanos, es el discipulado. Y yo los convoco para que vengan. Convoco a mis hermanos también,
que están en línea, para que a partir del domingo ya estén aquí. El discipulado no se puede hacer en línea. El discipulado tiene que ser presencial. Y yo convoco a mis hermanos y hermanas que nos ven, vengan al discipulado el próximo domingo. Participen del discipulado. Claro, los que están en Tijuana, ¿verdad? En Cancún, pues está un poquito difícil que vengan. Pero los que estamos aquí en la zona, hermanos, vengan al discipulado. Yo los convoco en el nombre del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das a través del discipulado. Gracias, amado Dios, porque somos llamados para ser discípulos. Bendícenos, Padre. Permítenos asumir una actitud correcta frente al llamado que tú nos has hecho al discipulado. Líbranos de caer en la desidia, líbranos de caer, Señor, en la ociosidad, en el descuido, y ayúdanos para que de verdad, como Cristo dice en Juan 8:31, para que verdaderamente seamos sus discípulos. Ayúdanos, Padre. Danos de tu gracia, Señor. Muchas gracias por todo. Sigue preparando a tu iglesia, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para trabajar en el discipulado. Síguenos preparando para ello, Señor. Y permite que seamos una iglesia formada de verdaderos discípulos que hacen a otros discípulos también. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén.